tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro encuentro del módulo 1 en la unidad curricular Laboratorio de Tributación. Bueno, es importante mencionar que el laboratorio de tributación constituye un campo fundamental dentro del ejercicio profesional de la contaduría pública, en el cual pues vamos a consolidar una serie de aspectos tributarios que van a estar referidos desde esa composición del sistema tributario nacional hasta tocar y profundizar en algunas leyes específicas, como lo es en el caso de impuesto al valor agregado, para tomar algunos aspectos, algunos tópicos que son importantes recordar y llevar sobre la marcha en este laboratorio de tributación. Igualmente vamos a tocar algunos aspectos como el referido al impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, siendo también un impuesto importante dentro del sistema tributario nacional para la práctica, procedimientos, todo aquello que debemos conocer dentro de su aplicación tributaria, que va a venir a formar parte de este programa y contenido del laboratorio de tributación. Por supuesto, también vamos a manejar parte de la actualización tributaria. Parte de la actualización tributaria porque, como ustedes bien deben conocer, en el ejercicio profesional de aquellas profesiones que están relacionadas al ámbito tributario, ya sea contaduría pública, administración, derecho, bien, nosotros el principal objetivo y para poder ejercerlo de la manera más eficiente y excelente posible es que manejemos actualización tributaria. Por ello, dentro de este marco también vamos a tocar aspectos fundamentales, por ejemplo, referido a algunos impuestos u aspectos más novedosos, como por ejemplo, vamos a mencionar impuestos como las referencias a los impuestos a los grandes patrimonios, las referencias de la reciente Ley de Contribución Especial de Protección a las Pensiones de Seguridad Social. También vamos a manejar algunos aspectos referidos dentro del laboratorio de tributación que debe consolidar gran parte de los conocimientos necesarios de los impuestos, por ejemplo, algunas obligaciones en la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, y también aquello que se refiere a las contribuciones para fiscales. Bien, por eso pues, entonces el día de hoy, a través de este encuentro, nosotros vamos a conocer que este sistema tributario nacional, dentro del cual nosotros pues comenzamos por saber cómo se compone, debe manejarnos que el sistema tributario nacional se compone por impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones que son términos diferentes y de aplicación diferentes y que en el ejercicio profesional debemos manejar de la manera adecuada y precisa, concisa como debe ser según se corresponde. Los impuestos, pues bien sabemos que son aquellos que nosotros pagamos al Estado en virtud de su poder de imperio y los cuales pues vienen a formar parte desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como aquellos que se utilizan para la satisfacción de las necesidades públicas, ¿bien? Como por ejemplo deporte, carreteras, salud, entre otros que son de importancia para la sociedad como tal. Nos vamos a encontrar que principalmente dentro de nuestro sistema tributario nacional, cuando nosotros hablamos de impuestos, tenemos impuestos emblemáticos, como el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo que toma en cuenta la capacidad del contribuyente, que es un impuesto progresivo, bien, que tiene unas tarifas progresivas dependiendo de los ingresos de las personas, pues cuando vamos a determinarlo, vamos a tomar en cuenta aquello de que quien más ingresos obtiene será quien tal vez mayor impuesto sobre la renta vaya a pagar. También tenemos el impuesto al valor agregado como impuesto emblemático, pero de carácter indirecto, es decir, que quienes los pagamos venimos a ser los consumidores finales, y el sujeto de hecho que está obligado a enterarlo, pues será el receptor de esos ingresos quien debe enterarlo al Tesoro Nacional a través del cumplimiento de sus deberes formales, tanto para el impuesto sobre la renta como para el IVA.
El IVA, pues nosotros sabemos que es un impuesto que tiene características como que es objetivo, es plurifásico, es no acumulativo y que puede formar parte de toda la cadena de comercialización, desde la fabricación y hasta el consumidor final. Bien, forma parte de todo ese circuito económico de manera independiente. De modo que también nos vamos a encontrar el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, que ya sabemos que es un impuesto, pues que es de manera permanente, que siempre que se va a dar en cualquier momento o en cualquier lugar, y que lleva un procedimiento tributario y una serie de requerimientos que cumplir. Bien, que lo vamos a ver en nuestro siguiente módulo a fondo para conocer un poco ese procedimiento tributario en lo que se refiere al impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. También tenemos algunos impuestos que son un poco más técnicos, más operativos, más de campo, más de planta, como por ejemplo el impuesto sobre cigarrillos y manufacturas de tabaco, los impuestos sobre licores, en la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, también tenemos las actividades de juego de industria y azar, y tenemos otros impuestos un poco más actuales, como el impuesto a las grandes transacciones financieras y el impuesto a los grandes patrimonios que se aplica en el caso de los sujetos pasivos especiales, ¿bien? Que por cierto estamos en la temporada de plazos de declaración para el impuesto a los grandes patrimonios especiales, ya que pues cuando nos extendamos un poco vamos a ver que comprende un periodo que va del 1 de enero al 30 de septiembre y ya dentro de los meses de octubre y noviembre viene su correspondiente declaración, pero que se aplica a los sujetos pasivos especiales, que cumplan con las bases imponibles y los hechos imponibles que se van a considerar para este impuesto. Luego, el segundo elemento que viene a formar parte de este sistema tributario nacional son las tasas. Y aquí nosotros debemos hacer la diferenciación más importante entre los impuestos y las tasas. Como bien sabemos, el impuesto, pues nosotros podemos pagarlo, la recaudación viene a formar parte del presupuesto público para las necesidades de carácter común, de carácter colectivo, y no es de manera directa la contraprestación a quien lo está pagando. Mientras que, por ejemplo, en el caso de las tasas, si es un pago que hacemos para recibir un servicio o una contraprestación directa por parte de un ente público, es decir, quien recibe ese servicio es el titular del pago de esa tasa. Por ejemplo, nos vamos a encontrar las tasas que se pagan en los derechos de registro de inmuebles, en los derechos de registro de venta de vehículos, en registro de títulos educativos, en la expedición de documentos públicos, tenemos las tasas aeroportuarias, por ejemplo, los peajes, las solicitudes ante la administración pública, de las cuales entonces recordamos que el titular del pago de esa tasa recibe una contraprestación o un servicio directo por parte de ese ente público como resultado del pago de esa tasa. También tenemos las contribuciones parafiscales, como son los aportes que se realizan al Instituto Venezolano del Seguro Social, al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, conocido como FAO, al Instituto Nacional de Capacitación, Educación y Socialista, conocido como INSES, y al FONA, por ejemplo, en el caso del Fondo Nacional de Antidrogas. Entonces, es muy importante para todos nosotros que cuando ejercemos y cuando ya estamos en el contexto profesional, pues debemos conocer a qué se refiere un impuesto, una tasa o una contribución. ¿Cuál es la ley que me los determina? Todo, por supuesto, pues debe cumplir dentro del principio de legalidad, que los impuestos deben estar todos establecidos en una ley, ¿verdad? Y dependiendo de la naturaleza de ese pago, si es un impuesto, una tasa o una contribución, pues tendrá diferentes obligaciones, diferentes porcentajes, diferentes aportes o pagos que realizar. Asimismo, dentro de estos aspectos básicos, nosotros tenemos que conocer que la Administración Tributaria Nacional en nuestro país está representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, dentro del cual, pues, según el artículo 121 del Código Orgánico Tributario, como máxima norma rectora en el ámbito tributario nacional, pues es el que establece las facultades y funciones generales de esta Administración Tributaria Nacional, dentro de las cuales podemos mencionar recaudar los tributos nacionales,
que son todos los que acabamos de leer: impuestos sobre la renta, IVA, impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás pagos conexos, el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto a los grandes patrimonios, los juegos de envite y azar, entre otros, según se disponga en las referidas normas. Bien. Ejecutar los procedimientos. ¿Cuáles procedimientos? Dentro de estas facultades pueden haber procedimientos de verificación o procedimientos de fiscalización. Entonces, dependiendo de la naturaleza del procedimiento a aplicar, por ejemplo, entonces puede haber como resultado una resolución de imposición de sanción en el caso de verificación de deberes formales o las llamadas actas de reparo en el caso de las fiscalizaciones. No, también pues debe procurar dentro de sus atribuciones y facultades, asegurar el cumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes. ¿Cuáles son esos deberes formales en forma general que nos va a especificar y que se establecen en el Código Orgánico Tributario? Bueno, los deberes formales que deben cumplir los sujetos pasivos, bien sea en función de contribuyentes o de responsables, se refieren a el deber formal de facturar, el deber formal de llevar libros, bien sean los libros contables, los libros especiales, como por ejemplo en el caso del impuesto de valor agregado, el libro de compras y el libro de ventas, además de efectuar las declaraciones. ¿Cuáles declaraciones? El impuesto sobre la renta, la declaración definitiva anual o la declaración estimada, o la declaración del ajuste inicial por inflación, por ejemplo. Si es el caso de el IVA, hacer la declaración, bien sea mensual o bien sea quincenal, dependiendo si no ha sido o si ha sido calificado como un sujeto pasivo especial por parte de la Administración Tributaria Nacional. Bien. Además, pues debe la Administración Tributaria llevar el registro de todos los contribuyentes. ¿Cómo lo lleva? Lo lleva con el primer paso que debe hacer un contribuyente ante la Administración Tributaria, como es la inscripción en el Registro Único de Información Fiscal, es decir, en el RIF. Recordemos que es el punto de partida, el primer paso, es como la cédula, la identificación del contribuyente ante la Administración Tributaria. El Registro Único de Información Fiscal, que por cierto recordemos que se debe mantener actualizado, bien, cada vez que se realice un cambio, pues también se debe notificar y realizar la actualización de datos dentro de él, los datos básicos del RIF. Por ejemplo, ¿cuáles actualizaciones de datos debemos hacer? Debemos hacer actualización de datos en los casos de si nos cambiamos de domicilio fiscal, si se cambió de objeto, si se cambió de razón social, si hubo cambio de junta directiva, por ejemplo, bien, o algunos cambios que deban entonces plasmarse en atención al cumplimiento de ciertas situaciones fiscales en la actualización de datos del RIF. Si hay exclusión de firmas personales, si hay inclusión, entre otros factores que puedan incidir en las obligaciones tributarias. También tiene la obligación o facultad de reajustar la unidad tributaria. Recordamos entonces, y es muy importante en el contexto profesional que nosotros todos manejemos, esos reajustes de la unidad tributaria. El reajuste vigente de la unidad tributaria se realizó el 2 de junio de este año 2025, en el cual se reajustó el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43, publicado en la Providencia número 048, y en el cual entonces nos vamos a encontrar un valor de la unidad tributaria de bolívares 43. En esa providencia nos indica a quién es aplicable ese valor de la unidad tributaria, a qué impuestos y además el plazo para su vigencia. También debe diseñar, ejecutar y desarrollar resguardo nacional. Bueno, el resguardo nacional pues, es una parte interna dentro de la administración tributaria que sirve de órgano auxiliar y de apoyo en las actuaciones de la administración tributaria. Y controlar parcial o totalmente tanto el cumplimiento de los deberes formales, así como es el encargado de la recaudación a nivel nacional. Bien, entonces, eso sería la parte referida a la Administración Tributaria Nacional en cuanto a su definición, objetivos, funciones y generalidades. Las facultades de la Administración, como ya mencionamos, las acabamos de leer acá.
los artículos del Código Orgánico Tributario, y en los cuales pues se extiende también haciendo énfasis en que podrá proporcionar asistencias a contribuyentes y responsables. También es muy importante el manejo de fomentar la cultura tributaria, la cual se refuerza a través de charlas, talleres, capacitaciones, operativos de divulgación tributaria, información y orientación, por ejemplo, ¿bien? Además, debe elaborar los medios, los formularios para hacer las declaraciones. Recordando nosotros que ya hoy día prácticamente todas las declaraciones las hacemos de manera digital, electrónica, a través del portal fiscal www.cenia.gov.be, que hoy día, pues una de las declaraciones que todavía existe de forma manual es la RAR forma 23, referida al ajuste inicial por inflación, pero que incluso ya desde el año 2022 nosotros tenemos que, por ejemplo, las llamadas formas 16 y las formas 33 para enajenación de inmuebles ya son de aplicación digital. Bien, entonces, bueno, allí está el uso del portal fiscal, que es bastante amigable, que trae bastante información y en el que, por supuesto, pues los contribuyentes realizan en principio el cumplimiento de su registro, de actualizar los datos y además de efectuar las correspondientes declaraciones. Tenemos que, pues debe también dar a conocer a los contribuyentes, a los sujetos pasivos, cuáles son los recursos y medios de defensa que pueda tener el contribuyente cuando recibe un acto de la administración tributaria. Bien, es importante pues también conocer que esos actos administrativos hacen mención de los medios de defensa que tiene un contribuyente cuando no está de acuerdo o cuando desea apelar a algún acto administrativo, en el que generalmente, por supuesto, pues se hacen, por ejemplo, en caso de sanciones o algunos otros regímenes sancionatorios que pueda tener la administración tributaria. Por acá tenemos cómo se forma esa relación jurídica tributaria en el sujeto activo y un sujeto pasivo, que como decíamos, el sujeto activo pues, es el Estado, que puede ser de naturaleza nacional, estatal o municipal. Nacional representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIA, estatal a través de las gobernaciones y municipal pues a través de las alcaldías y el establecimiento de sus diferentes ordenanzas municipales. Los sujetos pasivos pueden ser contribuyentes o responsables. Los contribuyentes nosotros encontramos que pueden ser contribuyentes ordinarios, contribuyentes formales y existe una calificación especial o una calificación por parte de la administración tributaria para los llamados contribuyentes especiales, que se hace en función o en virtud de sus ingresos, de acuerdo hoy día a lo que nos establece la Providencia número 005, que indica los rangos de ingresos que debe tener un sujeto pasivo especial para que conlleve a la administración tributaria a su calificación como un contribuyente especial. Los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, que como bien sabemos son todos aquellos contribuyentes que realizan el hecho imponible, en este caso la venta de bienes o la prestación de servicios que estén grabados por esta norma. Y los contribuyentes formales, que es ese tipo de contribuyente que realiza exclusivamente actividades exentas o exoneradas. Bien, entonces acá tenemos en esa relación jurídica tributaria a quién se refiere el sujeto activo y a quién se refiere el sujeto pasivo. Las obligaciones tributarias, ¿qué nos van a indicar? Nos van a indicar un hecho imponible, que puede ser la obtención de renta, como en el caso del impuesto sobre la renta. La venta de bienes, prestación de servicios, como en el caso del impuesto de valor agregado. El fallecimiento de una persona, como en el caso del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos por eso, o operaciones financieras, como en el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras. También es dentro de los elementos de las obligaciones tributarias nos vamos a encontrar una base imponible que puede estar conformada por el enriquecimiento, por el monto de la venta o la prestación del servicio, por el patrimonio de una persona o por el monto de una determinada transacción. El tipo de gravamen puede ser fijo o variable. Nos vamos a encontrar cuotas tributarias dependiendo de esa determinación, que viene a ser la cantidad fija o el resultado de multiplicar ese tipo impositivo por la base imponible. Las deudas tributarias pueden ser pagos o accesorios, como por ejemplo en el caso de las multas, los intereses. Y los sujetos pasivos de la obligación tributaria, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, otros entes.
Y es importante tomar en cuenta dentro de la obligación tributaria quiénes son los agentes de retención y de percepción. Bien. El sujeto activo lo define el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, que está representado por el Estado mediante la recaudación de impuestos. El sujeto pasivo lo define el artículo 19 y nos dice que puede ser los contribuyentes o los responsables que estén obligados al cumplimiento de la prestación tributaria. Asimismo, nosotros nos vamos a encontrar el caso de las extinciones de la obligación tributaria, que puede ser mediante el pago, mediante una compensación, mediante si hay prescripción o incobrabilidad, que lo define el artículo 39 del Código Orgánico Tributario. Bien, entonces, cuando queremos saber los medios de extinción por los cuales yo doy por terminada una obligación tributaria, estos medios me los fija ese artículo 39 del Código Orgánico Tributario. El pago lo realizan los sujetos pasivos. Debe hacerse en lugar y forma indicados que nos establezca la ley. Al pagar las obligaciones tributarias, tenemos una forma de imputar el pago. En primer lugar, las sanciones, luego los intereses moratorios y luego el tributo del periodo correspondiente. Y decimos que el Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, así como para deudas atrasadas. Por supuesto, todos estos factores deben llevar al cumplimiento de formalidades, de recaudo y de los trámites administrativos correspondientes. El hecho imponible, que lo define el artículo 36 del Código Orgánico Tributario como la realización del hecho que me va a tipificar el nacimiento de una obligación tributaria. Es decir, si se realiza ese hecho imponible, bien sea el impuesto que se corresponda, pues allí me va a dar el origen o el lugar del nacimiento de la obligación tributaria. La base imponible, que es la cantidad sobre la cual yo voy a aplicar las respectivas alícuotas para determinar un impuesto. Bien. Que en el caso del impuesto sobre la renta es importante recordar que la base imponible pues va a estar conformada por el enriquecimiento neto, es decir, una vez que cuando lo determinamos restamos a ese enriquecimiento neto los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones. En el caso del IVA, nos vamos a encontrar que la base imponible va a ser la cuota tributaria, es decir, la diferencia entre los débitos fiscales menos los créditos fiscales, y que en el caso del IVA tenemos varias alícuotas. Recordamos entonces, por ejemplo, que existe la alícuota general del 16%, la alícuota reducida de un 8%, la alícuota adicional para cuando adquirimos bienes de consumo suntuario de un 15% y la alícuota de un 0% en los casos de exportación. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todos estos factores que van a formar parte del cumplimiento adecuado de una obligación tributaria, desde sus bases legales vigentes, desde quiénes son los sujetos pasivos que se consideran para un determinado impuesto, hasta los elementos que forman parte del mismo, como por ejemplo el hecho imponible, la base imponible, las alícuotas aplicables y todos los factores que debo tomar en cuenta en una determinada declaración según la naturaleza del impuesto del que se trata. Y por último, pues es muy importante conocer que entonces en el Código Orgánico Tributario se me va a fijar el cumplimiento de los deberes formales, que son los deberes formales de facturar, de llevar los libros contables y libros especiales según corresponda, y además efectuar las declaraciones, efectuar los registros que deban ser necesarios ante la administración tributaria, a todas aquellas notificaciones que me indique que pueden llegar a alterar o a que puedan llegar a afectar de alguna manera una situación tributaria. Bien, de modo que entonces en este laboratorio de tributación, pues debemos entonces conocer cuáles son los impuestos, las tasas y las contribuciones como elementos integradores de ese sistema tributario nacional, sus diferentes bases legales vigentes, los diferentes elementos que las componen y pues por supuesto los deberes formales que debemos cumplir al respecto. De modo que entonces con esto hemos compartido nosotros el contenido referido a la unidad número 1, en la cual pues refrescamos como parte integradora, consolidada dentro de este sistema tributario nacional, los principales impuestos, cuáles son las tasas y cuáles serían las contribuciones.
Bueno, finalmente es importante acotar que ya en el aula virtual están dispuestas las actividades subsiguientes al módulo 2, al módulo 3. Ya pues debimos haber cumplido con la actividad sumativa número 1, invitarlos al cumplimiento oportuno de cada una de las actividades sumativas, así como pues decirles que estoy a su entera disposición para cualquier aporte, inquietud, a través de la plataforma de mensajería de texto de nuestra aula virtual del IETSI, deseándole el mayor de los éxitos y, bueno, invitándolos a la revisión del material de apoyo y a todo aquello que nos conlleve a ser como mejores profesionales, guiados y llevados en este campo tan importante y tan dinámico como es la actualización tributaria. Les reitero a todos mi mayor deseo de éxitos y bueno, les deseo, por supuesto, que en este contenido ustedes recuerden, consoliden y vayan manejando gran parte de este sistema tributario nacional. Feliz tarde para todos, gracias por su atención.